muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje, este miércoles en el que precisamente se cumple una semana del tope ibérico, del deseado tope ibérico, de la anhelada limitación al precio del gas por la que venía luchando España en los últimos meses, que consiguió en el Consejo Europeo de marzo, que estuvo negociando en abril, que consiguió aprobar en decreto el 13 de mayo y que logró que la Comisión Europea avalara la semana pasada, con el día 14-15 de junio, cuando se empezó a aplicar. Los primeros resultados pues no han sido ni tan esperanzadores como esperaba el gobierno, ni tampoco han logrado ese gran objetivo de bajar el precio de la luz. Sí que es verdad que el precio final que se está pagando es inferior al que se estaría abonando si no existiera ese tope. Es verdad que es inferior incluso al de otros países europeos como Italia o como Reino Unido, como Francia, pero todavía no deja un buen sabor de boca este tope ibérico. Las circunstancias iniciales no eran muy buenas, ahora han cambiado, pero aún así sigue siendo complejo calcularlo y sigue siendo muy elevado el precio que se está pagando por la luz estos días, porque el precio del gas en el mercado internacional está otra vez disparado por esa tensión con Rusia. De todo esto vamos a hablar hoy en alto voltaje, de esas primeras consecuencias, de ese primer balance del tope ibérico. Y vamos a hacerlo en primer lugar con Aurelio García del Barrio del IEB, del Instituto de Estudios Bursátiles. Aurelio, muy buenos días. Hola, buenos días, José María, ¿cómo estás? Gracias por participar esta mañana en alto voltaje, Aurelio. Lo primero que te quería preguntar, lo que estábamos hablando, el tope ibérico del gas. Consecuencias. ¿Qué estáis viendo en esta primera semana que se ha cumplido precisamente hoy sobre esta medida en la que se estaban poniendo todos los focos en los últimos meses? Claro, en los primeros días de la entrada en vigor pues no se han notado los efectos. Si miramos el primer día de la aplicación de la excepción ibérica que pone, como has comentado, tope al precio del gas destinado a la generación eléctrica, terminó con una rebaja que era muy inferior a la prevista por el gobierno, porque si bien la caída fue considerablemente importante en el mercado mayorista, donde se registró un descenso de un 22,6%, prácticamente un 23%, la realidad es que a los usuarios solo notan una reducción del 6%. Y esto ocurre porque el marco y la forma de facturación al final es un lío para el consumidor, porque depende del día de la semana del cálculo. Los sábados y los domingos se consume menos electricidad y el precio suele caer, al viento que haga cada jornada, porque esto influye en la generación de la eólica, y a la suma de otros cargos como la compensación a las centrales de ciclo combinado, que son las que utilizan el gas, ¿no? Entonces, no se puede tampoco mirar esto a corto plazo, sino que hay que extenderlo a un plazo más largo para ver al final cuál puede ser el impacto. Pero, desde luego, parece ser que no va a ser tan halagüeño como parecía. Porque, ¿qué ocurrió para que se produjera esto? Pues que el gobierno, debido a la asistencia del mercado marginalista, en el que el precio de toda la electricidad viene marcado mayoritariamente por el gas natural, optó por la vía de topar ese precio junto con Portugal, pedir el tope de ese precio a la Unión para que afectase al precio total de la factura, con dos objetivos: por un lado, la contención de la inflación, la espiral inflacionista que estamos viviendo, y también para paliar el impacto que tenían las economías domésticas el importe creciente de la factura eléctrica. Y a partir de ahí nos hemos encontrado con que tenemos el precio del tope del gas durante un año con los 50 euros máximos, bueno, que pueden ser progresivos posteriormente, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una medida absolutamente transitoria, donde además, en principio, solo se beneficiaban los consumidores de tarifa regulada del PVPC, y ahí básicamente quienes más beneficiados pueden salir, obviamente, son los grandes consumidores y los electrointensivos, ¿no? Que también son los que más se habían visto afectados por la subida del precio del gas y la electricidad en los últimos meses. En definitiva, nos encontramos con un mecanismo de ajuste que es de carácter puramente coyuntural, como estamos hablando, con un año de duración, e intervencionista también. Yo creo que para salir del paso ante una situación apurada, pero que también tiene un alcance limitado. Al final, ese alivio inmediato puede tener las economías domésticas por la bajada de la factura de la luz, en el caso de los consumidores sujetos al mercado regulado, como decíamos.
y creo que habría que haber buscado una medida más estructural para contrarrestar la subida del precio del gas. Entonces, ahí lo que estamos viendo, bueno, ya esta misma mañana anuncia el presidente del gobierno una rebaja del IVA de la luz del 10%, ya había bajado del 21 al 10 y ahora del 10% al 5, ¿no? Eso a corto plazo. Si miramos a más a largo plazo, y es lo que a lo mejor nos tenemos que estar planteando, es que cuanto menos elástica es la demanda y, por lo tanto, menos sensible a los cambios de precio, va a ser mayor la pérdida de bienestar, porque esta curva de demanda con más pendiente implicará pérdida de bienestar para el consumidor. En términos políticos, la demanda inelástica es lo que convierte la electricidad en un bien que el gobierno tiene la necesidad de proporcionar a un coste razonable, entre comillas, ¿no? Y como tanto la demanda como la oferta son sensibles al precio, lo indicado sería buscar soluciones simples para hacer que la demanda fuera más sensible a los precios. Y aquí podríamos hablar de invertir en medidas de eficiencia energética y de autogeneración. Pero, lógicamente, como decía, esto no va a proporcionar o no proporcionaría un alivio a corto plazo en términos de cronogramas políticos, ¿no? Aurelio, cuando hablabas de medidas estructurales antes que coyunturales, ¿a qué te referías? ¿Precisamente a esa de la demanda o alguna otra en concreto? Sí, no, básicamente me refería a esto, bueno, y a bajadas de tipo de impuestos, ¿no? En principio, ya se había bajado, no había sido suficiente, pero bueno, en un mercado, la intervención en un mercado, a no ser que el mercado sea absolutamente ineficiente, la intervención es negativa, como acabo de comentar, ¿no? Entonces, para mí el topaje, si bien podría traer beneficios, como comentaba, pero creo que había que haber buscado otro tipo de soluciones, como era una bajada de impuestos, como al final ha habido que hacer, que es que prácticamente una semana después de anunciar el tope de la entrada en vigor del tope del gas, el gobierno tiene que anunciar una bajada de impuestos porque no considera que no va a ser suficiente, ¿no? Entonces me parece un poco chapucero, en definitiva, ¿no? Por ponerlo en esos términos. Ya. Aurelio, de cara al segundo, bueno, te iba a comentar que se han trabajado los impuestos, lo que pasa que en el último año el IVA también, lo que pasa que al final el coste de la materia prima se ha, digamos, comido esa bajada de impuestos. Digamos, la población no tiene la sensación de que los impuestos de la luz estén más bajos que el año pasado, ¿no? Pasa incluso casi con el ejemplo de los carburantes, esos 20 céntimos que también se los ha comido, ¿no? Exactamente, por eso digo que no se ha abordado el precio, el problema estructural, que es la subida del precio del gas, porque al final esas medidas coyunturales lo que hacen, bueno, o con lo que te puedes encontrar es con esta situación, con que pones en marcha una medida coyuntural y al final el problema de fondo te come la medida coyuntural, pero en cuestión de una semana, ¿no? Pero, insisto, me parece un poco chapucero el no haber analizado esa potencial o ese potencial problema, ¿no? O sea, si miramos un poco, sabemos que el precio va a seguir caro, ¿no? Si vemos un poco la trayectoria que han ido, el precio medio de la electricidad en 2019 estaba en prácticamente 48 euros megavatio hora, un poquito menos, 47,68, ¿no? En el 2021 el precio mayorista alcanzó los 112 y en los 4 primeros meses del 222 hemos estado en 220 euros el megavatio. O sea, es que se han disparado, ¿no? Ahí se han dado varios factores. ¿Qué ha sido? Bueno, pues el descenso de las reservas del gas por el invierno tan frío que tuvimos en el 2021, el aumento de la demanda internacional tras las restricciones de la pandemia por COVID, el aumento de la demanda asiática también en mercados que eran tradicionalmente europeos de gas y, por supuestísimo, las limitaciones a la importación del gas ruso. Por lo tanto, vamos a seguir viendo un precio en general de los energéticos, tanto del gas como del petróleo, vamos a seguir viendo unos precios caros hasta final de año, diría. Eso es lo que te iba a preguntar, pero bueno, ya lo has contestado, que vamos a tener unos precios altos durante todo el año. Eso en cuanto a la parte de precios. Y, Aurelio, en cuanto a la parte del suministro, porque estamos en verano, ayer empezó el verano, pero llevamos hablando varias semanas de lo que va a ocurrir el próximo invierno, con las reservas, con la posibilidad de que pueda haber cortes, con el propio suministro, si está garantizado o no. ¿Está garantizado el suministro de gas en el caso de España para el próximo invierno? En principio diría que sí, pero desde luego el jardín en el que se metió el presidente del gobierno, entre el conflicto
histórico ya desde hace muchísimos años de Marruecos con Argelia por el Sáhara Occidental, bueno, pues seguramente no fuera el mejor momento, ¿no? A mí en realidad me gustaría que el presidente del gobierno me explicase la razón de esa decisión en el cambio del escenario geopolítico, ¿no? Es verdad que la dependencia del gas argelino se ha reducido prácticamente un 30% tras el estallido de la guerra de Ucrania. El contrato que tiene Naturgy con la empresa estatal argelina, en principio, impide cortar el suministro hasta el año 2032, porque esa ruptura llevaría a un arbitraje. Como decía, actualmente Argelia vende a España el equivalente a algo menos del 30% del gas que consumimos, y Naturgy está inmersa en el proceso de negociación de los precios para el periodo 2022 al 2024. Entonces, sí se están discutiendo los precios, pero en principio no los volúmenes. Está claro que los precios nos van a subir porque ya el Estado argelino en primera instancia dijo que iba a mantener los precios para todos sus clientes, pero no para España, por este motivo, ¿no? Y bueno, ahora con la ruptura de las relaciones comerciales, pues veremos hasta dónde puede llegar este tema. Entonces, no creo que esté en peligro cuando además ahora mismo Estados Unidos se ha convertido en el primer proveedor de gas para España. Si bien no en forma de gas natural, que es como viene de Argelia, sino en forma de gas licuado, que tenemos que tratar en destino. Lo que pasa es que, claro, el precio del gas licuado es más caro que el precio del gas natural. Por lo tanto, eso va en línea con lo que hablábamos anteriormente, que para nosotros el precio del gas puede continuar alto durante más tiempo. Que podemos tener gas, Aurelio, pero más caro. Nos podemos... Exacto. Podemos llegar a esa conclusión. Pues Aurelio García del IEB, muchísimas gracias por estar esta mañana en Alto Voltaje. Gracias, José María. Buenos días. Buenos días, un saludo. Vamos a seguir tratando esa primera semana del tope ibérico con Rubén Hernández, analista del grupo ASE, que creo que ya nos está escuchando. Rubén, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. En este análisis que estamos realizando de esa gran medida que se estaba esperando para contener e incluso para bajar. El gobierno estimaba una rebaja de entre el 15 y el 20% de la factura de la luz. Es verdad que a un año vista, pero desde luego la primera semana no ha dado los resultados que se deseaban, aunque sí es verdad, como yo decía al principio del programa, que es un precio más bajo del que habríamos tenido sin el límite al gas, ¿no? Sí, efectivamente, no está dando el resultado que se esperaba y está siendo un precio pues más económico, efectivamente, que el que había dado el mercado. Por tanto, la medida sí que tiene cierto carácter beneficioso para el consumidor final, pero no es lo que estaba preveyendo el gobierno, ¿no? De alguna manera, sí que es cierto que lo que está haciendo la medida es que la demanda, la presión sobre la generación de energía sea mayor, porque las exportaciones hacia Francia, donde España tradicionalmente es un país, la interconexión que tenemos con Francia es un país importador de energía, se están exportando, se está exportando además a un precio que está topado, por tanto es un precio que está beneficiado respecto al mercado francés, y ese tope, esa bonificación no la está pagando el consumidor francés, sino que la paga el consumidor español. Por tanto, se está produciendo la demanda, la generación tradicional que habría en el mercado eléctrico español, a la que hay que sumar una interconexión que tenemos con Francia y donde estamos mandando a Francia prácticamente todo lo que cabe por interconexión, ¿vale? Por tanto, el precio que habría dado el pool es imposible de saber prácticamente, porque la demanda sí que es cierto que ha subido y ese tope lo está pagando el consumidor español, no el consumidor francés. Rubén, de cara al segundo semestre del año, porque estamos viendo estos días, por ejemplo, el gas en el mercado de Ámsterdam está ahora mismo en torno a 126 euros megavatio hora, que es bastante más de cómo se movía hace apenas 2 o 3 semanas. Es verdad que hoy el petróleo está bajando, pero en general la tensión en las materias primas se mantiene. De cara al segundo semestre del año, ¿qué precios aproximadamente veremos en el megavatio hora ya con el tope ibérico, digamos, encima de la mesa?
Es difícil de saber. Lo que sí que tenemos claro es que el precio va a ser superior, es decir, porque el precio del gas va a seguir subiendo. El gas tiene una estacionalidad muy marcada, donde el summer que cotiza es inferior, que el precio que cotiza en el summer es inferior que el winter. En el winter normalmente, pues por motivos obvios de climatología, se demanda mucho más gas y la presión sobre el precio es muy superior. Además, recuerdo que el tope que tenemos fijado sobre el gas no es plano, sino que sigue una senda ascendente. Es decir, empezamos en 40 euros megavatio, pero mes a mes se va incrementando el precio máximo al que puede toparse el gas. Por tanto, no podemos, es difícil aventurar ahora mismo qué precio vamos a tener este invierno, pero con certeza va a ser bastante superior al que está dando, el que está arrojando ahora mismo el OMIE más la bonificación del tope del gas. Y con respecto al gas también, Rubén, precisamente esa especie de mantra que existe en las últimas semanas de que nos podemos quedar sin gas el próximo invierno. Está el problema de Argelia, lo comentaba Aurelio anteriormente. Sí. Se encuentra ahora un problema sobrevenido en una de las principales plantas de GNL en Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos, que es precisamente de donde venían muchos buques metaneros a toda la Unión Europea. En fin, y estamos en verano. Evidentemente que ahora el uso del gas, el consumo del gas y la demanda de gas es menor. ¿Qué va a pasar a partir del próximo invierno, a partir de octubre, noviembre, cuando vuelva a hacer frío? No sabemos si mucho o poco, pero frío va a hacer porque es invierno. Efectivamente, va a hacer mucho frío y además la demanda, como decía, pues va a aumentar, pero adicionalmente las reservas que hay actualmente en Europa están debajo de mínimos. Ayer creo que anunciaba Alemania que iba a declarar la emergencia energética en unos próximos días. Además, Rusia a través de Gazprom, su final gasista, pues ha comunicado que el caudal de exportaciones que va a empezar a exportar a través del Nord Stream 1 a Alemania se está viendo decrementado. Es decir, la presión que hay sobre el gas es muy grande, el almacenamiento no es el idóneo, no está almacenado todo el gas que debemos y como el invierno sea frío, podemos tener algún problema de algún corte de gas o algún problema de suministro. No es que nos vayamos a quedar sin gas, sino que al final la señal de precio va a ser tan elevada que va a hacer que parte de la industria tenga que detenerse. Vamos a ver, esperemos no llegar a ese contexto, a ese momento, pero es verdad que es complicada la situación y ya van varios meses desde que comenzó la guerra en Ucrania y lo que veníamos de antes, lo que veníamos tratando de antes, porque ya se estaba viendo que podía ocurrir. Rubén, del Grupo ASE, analista del Grupo ASE, muchísimas gracias por estar esta mañana en Alto Voltaje. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Vamos a seguir tratando esta evolución de los precios. Comentaba Rubén y también comentaba Aurelio, claro que hay unas estimaciones sobre cuánto estaríamos pagando sin el tope ibérico. Posiblemente estaríamos pagando más, pero también hay que tener en cuenta que, digamos, la conexión, el tubo, por decirlo de forma práctica, que nos conecta con Francia, se encuentra en récord, casi se encuentra saturado, porque Francia está importando desde España muchísima electricidad. Lo está haciendo, pues, aprovechando esta situación de unos precios que están limitados y, por lo tanto, es verdad que la conexión es muy pequeña, pero se está utilizando o saturando al máximo. Más aún cuando en Francia tienen muchos problemas con varias centrales nucleares que se encuentran en mantenimiento, que se encuentran paralizadas y por lo tanto necesitan electricidad para tratar toda su demanda. Bueno, pues sobre esas consecuencias del tope al gas ibérico, del mecanismo entre España y Portugal que fue avalado por la Unión Europea, vamos a tratar con Javier Vescos de FENIE Energía. Javier, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, José María, por la invitación. Gracias a vosotros por participar. Javier, primera cuestión. Con una semana con el mecanismo activado, con diferentes referencias que tenemos todas las mañanas, con el precio del MIRGAS, después el precio del pool, después la compensación. ¿Cómo estáis viendo el funcionamiento del mecanismo? ¿Qué valoración inicial se puede hacer? Bueno, nosotros creemos que sí que es un mecanismo válido, sí que sirve. Por ejemplo, estamos viendo que lo que permite es, se pretendía que se abaratase la energía. Es verdad que eso ahora mismo no se ha conseguido, si queréis luego entramos en detalle de por qué no ha sido así, pero sí que da una estabilidad
que en el caso de que los precios del gas suban mucho, pues entendemos que el precio del cliente final no subirá mucho y se ha visto que los precios ahora mismo, justo ha coincidido en el momento que se pone la excepción ibérica, han subido mucho los precios del gas, han subido un 50%, los precios de la electricidad en Francia y Alemania han subido muchos y en España han subido, pero nos hemos despegado un poco de esos precios que tienen ellos. Eh, Javier, sin embargo, hay una cuestión importante, y yo sé que para vosotros es fundamental, digamos, sobre los flecos que tiene al final, sobre las rendijas que tiene al final este sistema, ¿no? En cuanto al número de usuarios, de consumidores, digamos, que están pagando la compensación, los que no la están pagando, los que se van a incorporar. ¿Cómo valoráis en este sentido digamos, ese reparto de la compensación que hay que pagar? Al final, el mecanismo, por simplificar y también por entender por qué ha funcionado y por qué no, se basa en que no se quiere pagar a todos los productores de energía el precio elevadísimo de un 20% de la producción que era históricamente del gas, ¿no? Entonces, si el gas está muy caro y es solo el 20% de la producción, que no se pague que no se paga la solar y a la eólica y todo eso el mismo precio que el del gas, ¿no? Y eso es lo que al final lo que pretende la medida, ¿no? Entonces, al gas se le sigue pagando exactamente lo mismo y eso lo tienen que pagar los consumidores. Entonces está lo que se paga a las demás tecnologías y lo que se paga al gas, ¿no? Entonces, el problema es que lo que se paga al gas extra, en principio, como salió en la normativa, es que solo iban a pagar a aquellos clientes que no tuvieran un contrato de precio fijo, ¿no? Y entonces lo que nos encontramos ahora es que, claro, las grandes eléctricas, el 80% de sus clientes tienen un precio fijo, con lo cual no van a pagar ese ajuste de gas y les influye menos. Y las comercializadoras independientes sí que tenemos muchos clientes en un precio variable, indexado, que se llama, y entonces sí que vamos a tener que pagar ese ajuste de gas y bueno, veremos a ver cómo, todavía no lo hemos notado, pero veremos a ver cómo pasan los meses, a ver si nos influye a nivel de competencia o no. Y lo que estamos pidiendo es que se vaya revisando mensualmente esas cifras de clientes exentos de pagar ese ajuste. Claro, porque al final, Javier, lo que pasa es que por ahora lo están pagando los clientes que se encuentran indexados al pool, los clientes del mercado regulado todos y otra parte de las empresas o industriales que también pueden estar indexados al mercado diario, digamos. Y a medida que pasen los meses, que transcurran las semanas, que se vayan renovando los contratos del mercado libre, ya no sé si automáticamente o no, evidentemente, pero a medida que se vayan renovando van a ir incorporando ese coste, ¿verdad? ¿Qué previsión tenéis vosotros de lo que pueda pasar en el mercado libre en el futuro, de si se puedan renovar esos contratos, los mismos, en las mismas condiciones, cambiarán, se irá la gente al mercado regulado? ¿Cómo veis que pueden transcurrir los próximos meses en términos de mercado en sí? Y la verdad es que no tenemos mucha visibilidad porque estamos viendo que creemos que más o menos el 50% está exento de pagar ese ajuste de gas, ese tope de gas, pero no sabemos cuándo van a ir renovando y cuándo vamos a pasar de ese 50% que pagan el ajuste al 100% que pagan, ¿no? Entonces, en función de cómo, porque no sabemos cuándo vencen los contratos, ¿no? Entonces, en función de cómo se comporte, pues seguiremos viendo unas cosas u otras. Ahora mismo, eso, lo que estamos, y en función también de cómo salga el ajuste, ¿no? De cuánto haya que pagar por ese ajuste. Ahora mismo el problema que está pasando y por qué no está funcionando correctamente es porque solo le están pagando un 50% de los consumidores y luego aparte porque ha subido mucho el precio del gas, con lo cual hay que pagarle mucho a las centrales de ciclo combinado y aparte ese 20% que le había comentado de, oye, no tiene sentido que por un 20% se pague el 100% a ese precio, es que ha subido del 20% a un 45% esta semana. Entonces se está pagando el doble del ajuste. Cuando se estaba pensando en unos ajustes de 20, 40 euros, pues estamos ahora por encima de los 100 euros de ajuste. Y esa es la diferencia y por lo que no se ha abaratado el precio. Entonces lo que queremos es que cuanto antes se defina bien la letra pequeña de cómo van a empezar a pagar más usuarios ese ajuste de gas.
y en función de pues tendremos mejor o peor competencia. Pues Javier Vescos, de FENI Energía, muchísimas gracias por aclararnos vuestra visión como compañía comercializadora que sois de lo que está ocurriendo en el mercado eléctrico estos días. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros y a FENI Energía, que también nos aclara muchas veces qué es lo que está ocurriendo, porque hay una duda entre buena parte de la población. Si el contrato del PVPC, el del mercado regulado, se encuentra limitado, ¿compensa pasarse ahora mismo? ¿Me quedo en el mercado libre con la tarifa que tenía? Bueno, es que son muchas opciones las que existen. Yo diría que en tiempos de turbulencia mejor quedarse con el contrato que se tiene ahora mismo. Vamos a ver cómo evoluciona ese tope del gas. Vamos a ver cómo se comportan los precios en las próximas semanas y a partir de ahí se podrá tomar una decisión sobre si cambiar el contrato o no. Pero en un momento de volatilidad como el actual, con el precio del gas muy elevado, 126 euros por megavatio hora, con el precio de la luz también muy elevado, pues mejor no realizar grandes movimientos y esperar un poco a ver cómo evoluciona esta situación y decidir después el contrato que se quiera. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, solo un poco, seguiremos en un momento con el tema del tope del gas. Vamos a hablar con Álvaro Otaolaurruchi, que es de Endesa X, pertenece a Endesa X. Álvaro, buenos días. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, a ti Endesa también por participar esta mañana en alto voltaje. Álvaro, me gustaría hablar contigo de un tema que es fundamental y que está siendo muy importante para empresas como Endesa en este momento, y es el de las soluciones que dais para que las empresas, para que los clientes alcancen los objetivos de descarbonización, ¿no? Se habla mucho de la descarbonización estos últimos meses, de que hay que lograr realizarla, llevarla a cabo, pero claro, desde un punto de vista práctico, ¿cuáles son esas soluciones, por ejemplo, que en vuestro caso, que en Endesa X estáis dando a los clientes en ese sentido de empresas sobre sostenibilidad y competitividad para descarbonizarse? Bueno, yo creo que a día de hoy pues venimos hablando, ¿no?, de la inestabilidad del precio del mercado de electricidad, del tope del precio de gas y tal, ¿no? Y lo que nos estamos encontrando es que las empresas, aparte de enfrentarse a un recibo cada vez más alto, que tienen que al final tienen que internalizar esos costes, lo que también estamos viendo es que efectivamente cada vez las empresas quieren ir hacia índices de sostenibilidad mayores, ¿no? Y ahí pues nosotros lo que estamos haciendo simplemente es acercarnos al cliente, entender sus necesidades y asesorarles, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Pues nos acercamos a un cliente que quiere, por un lado, descarbonizarse y, por otro lado, ser más competitivo y ponernos a su lado para tratar de identificar dónde tiene potencial para descarbonizarse y ser más sostenible y cuáles son las tecnologías o las medidas que puede implementar para que aquello pase y pase de la manera más eficiente en términos económicos posible, ¿no? Y ahí pues empezamos por ahí, ¿no? Empezamos por ofrecerle un análisis de su situación actual, luego establecer conjuntamente un plan de cómo obtener o cómo llegar o cómo definir un objetivo y cómo llegar a él, y luego, pues evidentemente también nos ofrecemos a implementar ese plan, ¿no? Y ese plan puede empezar por este análisis, luego normalmente empieza por aquello de, bueno, ese dicho me gusta mucho, ¿no? Lo que no se consume no se paga, ¿no? Y por lo tanto empecemos por medidas de eficiencia energética, ¿no? Para dejar de emitir y para dejar de consumir y para ser más económicamente más eficiente, y luego ya efectivamente medidas en las que probablemente hagan falta inversiones, y ahí pues como te decía antes, ¿no? No solo tratamos de identificar cuáles son las mejores medidas a implementar en cada industria concreta, en cada empresa concreta, sino que también llegamos a implementarlas, incluso invirtiendo en ellas. Hay varias soluciones que imagino que tendrán las empresas interés por ello. Por ejemplo, para descarbonizarse, para aumentar la sostenibilidad. El caso del autoconsumo, ¿no? Se habla mucho también del autoconsumo entre particulares, en las casas, en los chalés, en los edificios incluso, en las comunidades de vecinos, pero para las empresas, ¿qué soluciones de autoconsumo estáis ofreciendo en este sentido para que logren descarbonizarse? Mira, pues la realidad es que hoy es muy
eficiente hacerlo, ¿no? O económicamente muy rentable hacerlo, ¿no? Los paybacks están en plazos muy razonables. Ya sabéis que aquí depende un poco de la irradiación de la zona. También tenemos planes de ayudas por regiones y, bueno, pues un poco en función de todo esto, pues los paybacks salen mayores o menores, pero en realidad estamos en unos plazos bastante razonables, ¿no? Por lo tanto, yo creo... Bueno, creo no, la realidad que estamos viendo en el mercado es que existe un interés total por parte de casi todas las empresas de acometer proyectos de autoconsumo, ¿no? Nosotros hemos hecho proyectos muy relevantes, algunos de ellos son públicos y pueden serlo y otros no los podemos contar, ¿no? Pero la realidad es que los ahorros son muy relevantes y por lo tanto es más que conveniente que las empresas se planteen este tema para ser más competitivas. Otra solución que está relacionada, creo, está relacionada con los sistemas de eficiencia, con la digitalización y la inteligencia artificial, que en este caso, imagino, Álvaro, que también provocará un poco incluso de, no sé si rechazo, pero bueno, esto a inteligencia artificial en una empresa, con un negocio, digitalización, pero al final es algo fundamental también, ¿verdad? Es algo, se lo ofrecéis porque es algo también fundamental para las empresas. Bueno, mira, no te quepa duda, ¿no? Yo a nivel mi casa, ¿no? Por poner un ejemplo, a nivel mi personal, ¿no? Yo tengo un termostato inteligente, ¿no? Y el termostato inteligente, pues lo que hace es que, por ejemplo, cuando abrimos una ventana me manda un mensaje al móvil y me dice, oye, he apagado la calefacción porque identifico que hay una ventana abierta, ¿no? Entonces, esto en una vivienda, pues el ahorro puede ser el que sea, ¿no? Tampoco es que sea una cosa muy, muy relevante, pero claro, si esto lo llevamos a un edificio grande de oficinas o llevamos a un contexto más empresarial, a un centro comercial o demás, pues la verdad es que la aplicación de inteligencia artificial a esos edificios puede llegar a conseguir ahorros muy relevantes, de orden del 10 o del 15%, ¿no? Nosotros ofrecemos soluciones de este tipo, ofrecemos un producto que se llama Comfort Management, que efectivamente que lo que hace es optimizar el funcionamiento de las instalaciones de clima de un edificio y obtiene ahorros, como os decía, muy, muy, muy relevantes, ¿no? Por otro lado, hay otras soluciones digitales también que lo que te permiten es conocer, ¿no? Porque a veces el problema a la hora de ahorrar es ¿y cómo lo hago, no? Y entonces lo primero es, oye, voy a monitorizar qué es lo que está pasando, voy a tener claro dónde sí y dónde no puedo ahorrar y a partir de ese momento pues implemento medidas que algunas son tan tontas como encender o apagar, es decir, ¿no? Hemos visto recientemente alguna noticia de, oye, los ministerios en España o determinados edificios públicos están consumiendo por la noche cuando no hay nadie trabajando y unas cantidades realmente relevantes, ¿no? Pues es tan simple como conocer a veces para actuar sin la implementación de ninguna medida que lleve consigo coste, ¿no? Otras medidas que las identificarás también con estos sistemas llevarán coste, pero, oye, con ayuda de un experto y en este caso, insisto, nosotros nos colocamos ahí como asesores en este tema, pues probablemente puedas identificar medidas que con paybacks razonables acaben llevando a las empresas españolas a tener una mayor competitividad y, por supuesto, como decíamos antes, que hemos empezado por ahí, pues que emitan menos a nivel local y descarbonicen sus procesos, ¿no? Álvaro Otaolaurruchi, de Endesa X, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje, por diversificar cuáles son esas soluciones que estáis ofreciendo a las empresas para descarbonizarse y para ser más sostenible, que es uno de los grandes objetivos que tiene toda la economía, no solo las empresas, que tiene toda la economía de cara al futuro. Álvaro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Un saludo. Pues ya han visto, también hay, mientras todo se viene abajo, parece, con el tema de la energía, de los precios, hay otra serie de soluciones, hay otra serie de actividades que siguen realizando las empresas, evidentemente. Vamos a terminar el programa de hoy con una última intervención, un último análisis que, como siempre, va a ser muy certero acerca de ese precio de la energía, sobre todo del futuro, de lo que puede venir en los próximos meses con esos precios, porque vimos que a principios de año se expandieron, después parecía que la guerra no iba a durar mucho, estamos viendo que se está extendiendo, estamos viendo las consecuencias diplomáticas, económicas, energéticas. Vamos a ver qué es lo que puede ocurrir en los próximos meses, y para ello contamos con Antonio Aceituno de Tempos Energía. Antonio, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver si tú tienes esa bola de cristal, muchas veces certera, de lo que puede ocurrir en los próximos meses. Vamos a hablar primero y te quería preguntar, antes de todo,
Una conclusión, un primer análisis de lo que está pasando con el mecanismo ibérico, con lo que está aportando o dejando de aportar ese tope al gas al precio de la electricidad en España. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver. En principio, a partir del miércoles de la semana pasada, miércoles 15 de junio, el consumidor de España paga la energía a través de dos partidas. Una primera partida, llamémosla el precio del pool, el de toda la vida, o MIE. Esta partida, nuestros análisis indican que está directamente correlacionada con la demanda. De hecho, bueno, la casuística ha empujado a que precisamente a partir del miércoles 15 de junio la demanda en España se disparó por encima de los 800 gigavatios día. La energía eólica, el viento, solamente cubrió el 10% de la demanda, cuando normalmente está entre 30 y 35%, y si lo hace bien, el 45%. También es cierto que del martes 14 de junio al miércoles 15 de junio, las interconexiones con Francia en sentido francés crecieron un 1.676%, producto de que los 58 reactores que tiene Francia, la mitad los tiene parados por operaciones de mantenimiento. Eso ha empujado al pool francés por encima de los 300 euros megavatio hora, y la energía, como siempre, va del polo más competitivo al polo menos competitivo. Todo eso se tradujo en que los ciclos combinados, que son la energía que a día de hoy siguen gobernando los precios del pool, en lugar de cubrir más o menos el 15% de la demanda, cubriesen el 46%. Entonces, esa primera partida que hemos mencionado, pues se disparó en torno a los 180, 190 euros megavatio hora. Es una primera partida. La segunda partida es la diferencia o el factor de ajuste o de compensación que hay que abonarle precisamente a estas centrales de ciclo combinado, porque le hemos dicho que trabajen con un gas, digamos, topado a 40 euros megavatio hora, y el gas real, que en principio se suponía que iba a estar en torno a 80 euros, bueno, ahora se ha disparado. Precisamente también ese miércoles, jueves, se ha producido un abrupto en el mercado gasístico centroeuropeo. Y es que en la estación báltica de Portovalla hay bombas en el Nord Stream 1, no hablo del Nord Stream 2, que están varadas en Canadá y que a causa de las sanciones canadienses contra Rusia, los servicios técnicos pues no pueden repararlas. Eso se ha traducido precisamente, insisto en esta palabra, en este adverbio, que los flujos del Nord Stream 2 se hayan disminuido del 100% al 40%, con la causa más inmediata que el principal consumidor de gas de Alemania, Uniper, haya recibido un 15% menos de gas y que Eni Italia haya recibido un 50% menos de gas. Esta segunda partida del gas, que hay que, insisto, compensar a las centrales de ciclo combinado, que se estimaba entre 15 a 20 euros megavatio hora, se ha disparado por encima de los 100 euros mega. Entonces, con estos mimbres, es decir, con estas dos partidas que tenemos ahora en el pool eléctrico, insisto, OMIE, gobernada por la demanda, más menos entradas de ciclos combinados, ojo, a más entrada de ciclos combinados tenemos que incrementar el arranque y parada y los gastos operativos de estas centrales de ciclo combinado que en principio estaban paradas, pero que las estamos despertando. Con lo cual esta partida, la de OMIE, se dispara de manera altamente importante. Y luego tenemos una segunda partida indexada completamente, en sintonía completamente con el precio del gas. Entonces, con estos mimbres, ¿qué pensamos en Tempos Energía? Nosotros en Tempos Energía establecemos 3 niveles de precio que nos podemos encontrar en el corto, medio o incluso largo plazo. Es cierto que ahora mismo el TTF se sitúa en torno a los 120-130 euros megavatio hora. Eso nos da a Europa una posición relativamente competitiva con respecto al indicador asiático de GNL, al GKE.
también es verdad que los chinos, China, no se sienten cómodos comprando un gas por encima de 100 euros el megavatio. Y eso está atrayendo barcos de Estados Unidos a Europa en detrimento de China. Bien es cierto que Freeport paró la semana pasada por un incendio y nos faltan 15 billones metros cúbicos al año de Freeport y 35 billones metros cúbicos al año de la merma del Nord Stream. Pero si este escenario sigue, a Europa le van a llegar barcos de GNL y se podría repetir el escenario de mayo, en el que, por ejemplo, España fue el país del mundo que más gas natural licuado de Estados Unidos recibió. Si estamos en esa tesitura y conseguimos que el TTF ronde la cifra de los 70 euros megavatio hora, pues entonces nos podemos encontrar con un valor, primera partida de OMIE, en torno a los 130 euros y un valor de compensación en torno a los 30 euros megavatio hora. Conclusión, pues unos 160 euros la partida total de los costes de electricidad de nuestro país. Si no se soluciona el tema del Nord Stream 1 y China empieza a consumir, es cierto que China ha estado, solucionando sus problemas de COVID, y ahora está despertando. Beijing parece que ya comienza a coger otra dinámica. Si China comienza a los barcos de GNL de Estados Unidos, empieza a comprar todo lo que se puede vender, ya hemos visto cómo funciona China, entonces la situación puede incrementarse a medida que pasa el tiempo. Es decir, el TTF puede crecer de manera proporcional hasta solucionarse el problema de las bombas varadas en Canadá. Por cierto, el CEO de Gazprom ya dijo ayer que si no hay bombas, no hay gas por el Nord Stream 1. Con lo cual, el problema está monitorizado, sabemos cuál es, pero hay que solucionarlo. Si esto es así, o sea, si este escenario de China despertando y no se soluciona el problema del Nord Stream 1, el TTF puede seguir por encima de los 120 euros megavatio hora. Si es así, pues nos enfrentaremos con un coste total de la energía, OMIE, en torno a 150, 160, pero el valor de ajuste puede estar superando perfectamente los 100 euros megavatio hora. Es decir, nos espera un pool más ajuste en torno a los 250 euros. El tercer escenario de precios, mucho más agresivo, es aquel en el que Rusia decida cortar los flujos hacia Europa. Es cierto que el Repower se activaría poniendo en marcha el programa de solidaridad entre países. Es cierto que el gobierno está a punto de firmar la activación de la planta de GNL de Gijón, pero eso sería la peor noticia que puede recibir Europa. Con lo cual, a partir de esa noticia nosotros esperamos que el TTF vuelva a precios de guerra, es decir, precios del 8 de marzo de 2022, pues por encima de los 180 euros megavatio hora. Si esto es así, partida número 1 indexada a la demanda, 150, 160 euros megavatio hora, pero la partida 2 indexada al precio del gas, puede estar perfectamente en los 150, 180 euros. Con lo cual sumamos 150, 160 más 160, 180, el pool se puede ir por encima, pool ya me refiero a la suma de las dos partidas. Puede irse por encima de los 350 euros megavatio hora. Pues, sí, ese es el escenario. Antonio, esos tres escenarios, uno benigno, otro que esperemos que no ocurra y otro medio, pero es que la actualidad energética está llena de sobresaltos, como ese problema de las bombas que decías en Canadá, como puede ser el Nord Stream, como puede ser la reactivación de China que pida más metaneros en un mercado que ya sabemos que es muy, muy volátil, que los barcos se van de un sitio a otro y cambian de rumbo sin problema ninguno a quien más le ofrezca.
Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre con todo esto durante los próximos días y estaremos atentos también a tu análisis. Te llamaremos porque lo dejas todo muy claro lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. Antonio Citrulo, ahí estaremos nosotros. Gracias de Tempos Energía, muchísimas gracias. Adiós, adiós. Gracias. Bueno, pues terminamos este programa de la primera semana del tope ibérico. Ya han visto que hay dudas, que hay algunas conclusiones que no son claras. En fin, vamos a ver cómo evoluciona todo en los próximos días. Seguiremos atentos a la actualidad energética eléctrica aquí en Alto Voltaje, como siempre. Gracias.